Hola amigos de Alfa y Omega, nuevamente sean muy bienvenidos a este nuevo programa donde vamos a estar tratando acerca de arqueología, esta nueva pasión, ¿no? Esta nueva sección por ahí que agregué, que pienso ir haciendo algún que otro programa. Hoy vamos a estar hablando acerca de la ciudad de Jai, dónde se encontraba, dónde estaba, existió realmente. Veremos que la palabra de Dios nos va a ir dando las pistas. La ciudad de Jai fue destruida por Josué y el pueblo hebreo, ¿no? Esta es la segunda ciudad que destruyeron después de Jericó. Pero ¿dónde se ubicaba realmente esta ciudad? Y la arqueología va a ser nuestra amiga y nos va a arrojar luz eh, sobre este tema, ¿sí? Desde hace muchos años, se ha dicho que Jai se ubicaba tradicionalmente en un lugar llamado Etel, pero nuevos descubrimientos la ubican un poco muy cerca de allí, pero no en ese lugar preciso, sino en un lugar llamado Kirbet el Makatir, que está a casi 15 kilómetros al norte de Jerusalén y a 1,5 kilómetros de Etel, donde se ubicó originalmente a Jai, ¿sí? Este Jai, o sea, Etel, era originalmente el Jai donde había el patriarca Abraham había plantado su tienda. Dice, leamos eh, Génesis capítulo 12. Hay que tener en consideración este versículo porque nos va a servir para más adelante. Génesis capítulo 12, el verso 8 nos dice lo siguiente: Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Por los registros arqueológicos del lugar se sabe que Betel se encontraba abandonado durante el tiempo de la conquista de Josué y el pueblo hebreo. Es por eso que los arqueólogos seculares dicen que la Biblia se equivoca con respecto a esto, ¿sí? Sin embargo, los arqueólogos estuvieron buscando en el lugar equivocado. Etel significa la ruina. Un tel es un lugar con varias capas estratigráficas donde los arqueólogos pueden ver cuándo fue ocupado eh, debido a cómo se va excavando, ¿no? El lugar que se está excavando y datar cada capa estratigráfica. Por ello es que se sabe a ciencia cierta que Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, si no la más antigua del mundo, ¿sí? Por el otro lado, un kirbet o kirbit es una palabra que proviene del árabe. Es un lugar casi llano al que se llega a la base de la roca muy rápidamente, es decir, sin demasiadas épocas donde estuviese ocupada. Es decir, vamos a ver aquí que este lugar Jai o Kirbet del Makatir, si leemos la historia de Josué, fue destruida por completo, fue consumida por el fuego, ¿sí? Entonces es un lugar que fue abandonado, que por eso no se ocupó demasiado. Entonces el poblado de Jai fue el segundo lugar atacado por los hebreos luego de Jericó. Pero hay que preguntarse por qué atacaron Jai, por qué fue apenas cruzaron el río Jordán, destruyeron Jericó y atacaron Jai. Había una razón muy importante. Jai era no solamente una pequeña ciudad fortaleza donde se vivía, se trabajaba, adoraba a dioses paganos, etcétera, sino que era un puesto de avanzada, donde se podría dar aviso de peligro a las ciudades más fuertes como Siquem al norte a 33 kilómetros de distancia. Luego vamos a ver un mapa así, o Jebús, que posteriormente fue Jerusalén, que estaba más al sur, como dije, a unos 15 kilómetros.
Por lo tanto, era menester para el pueblo hebreo destruir este puesto de avanzada para que no llegaran los refuerzos, tanto del norte como del sur. Primero repasemos Josué capítulo 8 para comprender dónde estamos parados. Pero en el capítulo 7 nos dice que Dios le había mandado a ellos destruir, a capturar Jai, ¿no es cierto? Pero no pudieron hacerlo porque debido al pecado por, por el anatema que había tomado a Acán, donde quisieron tomar Jai con tan solo 3.000 hombres, porque los hombres que habían ido a ver dijeron, no, es una ciudad pequeña, vamos con 3.000 hombres y vamos a capturarla, porque está fácil el tema, dijeron, ¿no? Eh, pero al ir con estos 3.000 hombres salieron espantados. Entonces, ya sabemos, polvo, ceniza, ropa rasgadura de vestidos y demás. Y entonces, luego de que limpiaron el pecado de Acán, ahí sí le dice Dios que vayan y capturen la ciudad. En el capítulo 8 nos dice que van a ir con 30.000 hombres, ¿no? En el versículo 2 del capítulo 8, si lo quieren ir acompañándolo con la lectura, no lo voy a leer todos los versículos porque para no hacer demasiado largo el video, nos dice que en el versículo 2 que Jai era una ciudad, pero la palabra traducida por ciudad, que es la palabra Ayar, el significado de esta palabra es muy amplio. Puede ser una aldea, puede ser una ciudad o puede ser una villa. Así que decir ciudad a Jai puede quedarle muy grande. Si ven en los mapas, verán que Jai creo que tenía apenas 2 hectáreas más o menos de tamaño. Era una villa, digamos, una fortaleza, como dije, una ciudad fortaleza eh, que no llegaba, no podría considerársele ciudad. O sea que habría como un error de traducción. Que había, eh, lo veremos que había bastantes pobladores. Había 25.000 habitantes allí, ¿no? Entre hombres y mujeres que, como leeremos ahora. Aunque hay que destacar que al igual que Jericó, Jai debía tener muros que por eso no pudieron entrar en ella. Como nos dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, ¿no? Que por eso tuvieron que hacer caer los muros de Jericó. Así pueden verlos en esta imagen, ¿sí? En el versículo 9 ya dice que Josué envió a un pequeño grupo que él fue junto y fueron a la emboscada. Y se pusieron entre Betel y Jai al occidente, o sea, al occidente de Jai, ¿sí? Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo, junto con ellos, ¿sí? Josué con su gente acamparon al oeste de entre Betel y Jai. Y si recordamos que Abraham estuvo al este de la ciudad, aunque como dije no es la misma Jai, pero estuvieron allí muy cerca, solo que con unos 600 años de diferencia. El verso 11 nos dice que había un valle entre el campamento donde estaba Josué y el poblado de Jai. Los versículos 12 y 13 dice que Josué con sus 5.000 hombres, o sea, esa era el parte del grupo de la emboscada, con esos 5.000 hombres se colocaron al oeste de la ciudad y a la noche avanza hasta la mitad del valle. La emboscada al norte, los otros 25.000 hombres que estaban allí en el norte, con el resto de los hombres, ¿sí? O sea, ese grupo de 25.000 hombres estaban allí en el norte y Josué al oeste con esos 5.000. Eh, hacia el este, hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el este estaban Jericó y Gilgal. Tengamos en cuenta que en el hebreo no distingue entre los puntos cardinales intermedios, es decir, en el hebreo no existe noroeste o sureste, sudeste, así, ¿no? Sino que es norte, sur, oriente y occidente. No existen esos otros puntos. Así que cuando nos dice el norte, no hay que tomarlo como algo exacto. O nos dice que estaban al sur,
no hay que tomarlo como algo exacto. ¿No? No existe esa, en el hebreo bíblico, ¿no es cierto? No existe los puntos cardinales intermedios. Y esto es importante recordarlo por cómo veremos el mapa en un momento de dónde estaban parados. ¿Sí? Ya en el versículo 14 nos dice que el Arabá, donde ellos persiguieron a la gente de Jai, salieron junto con los de Betel y persiguieron a Josué y a su campamento por el Arabá. Pero este no era un lugar específico, sino un valle que se extendía desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Acaba, o sea, comprende una gran zona con partes de depresión. Recordemos que estamos muy cerca del Mar Muerto, que es la zona más baja de la tierra con respecto al nivel del mar. Así que el rey de Jai, al ver dispuestos a Josué y su gente, intentó aprovechar las horas frescas de la mañana y el sol que estaba al este, ¿no? Al amanecer, que confundiría la vista del enemigo. Incluso salieron los de Betel en ayuda, ¿sí? Aprovechando entonces esas horas frescas que generalmente, a mí que me gusta leer mucho las historias, las grandes batallas, se aprovechaba justamente la pelea al amanecer, cuando se sabía que iba a ser una batalla muy grande, de, con, con muchos muertos, que había muchísimos soldados, se aprovechaba las horas frescas de la mañana. A veces algunos soldados podrían estar un poco dormidos todavía, también se aprovechaba eso y evitaban el calor abrasador del mediodía. Más adelante que ya usaban corazas, cotas de malla, que eran elementos que empezaba a calentar en el sol, ¿sí? Pero volviendo ahora al libro de Josué, entonces Josué y su grupo se fingieron vencidos, ¿no? Entonces comenzaron a huir para que los demás soldados, el otro grupo que estaba allá en el norte, entraran a la ciudad y prendieran fuego. Al darse vuelta los de Jai, cuando los estaban persiguiendo, ven que su ciudad estaba prendida a fuego eh, y no pueden volver, no pueden ir hacia un lado y hacia el otro. Entonces sus ciudades estaban prendidas a fuego, sus niños muertos, sus mujeres muertas, su ganado fue robado, fue saqueado, y entonces no estaban encerrados entre los dos ejércitos. Entonces, entre el ejército de Josué comenzó a volver y los que estaban en la ciudad que ya habían prendido fuego comenzaron a volver y quedaron encerrados y fueron masacrados, ¿sí? Y en el verso 25 nos dice que entre hombres y mujeres había 25.000 personas y en Israel eran 30.000 soldados. Así que había una diferencia de superioridad numérica considerable allí, sí. Y en el verso 28 dice que la ciudad fue reducida a escombros por medio del fuego. Y después de abandonar Jai, aún hace como un salto de tiempo, ¿sí? Porque ya estaban en el monte Ebal, a unos 35 kilómetros de distancia, que quedaba frente a Siquem, un poblado fuerte. Así que después de mirar este video, pueden ir a ver ese video anterior que había grabado el año pasado acerca del monte de la maldición, que también está relacionado con esto, donde se descubrió esa tableta con aquella maldición, ¿sí? Ahora pasemos a los datos arqueológicos. Entre 1933 y 1935, la arqueóloga Judith Marquette Krause, de poco más de 30 años, alguien muy joven, llevó a cabo una excavación en Jai, supuestamente, y llegó a la conclusión de que las destrucciones tanto de Jai como de Jericó fueron un invento y que la ciudad de Jai fue destruida y abandonada unos 800 años antes de lo que relata la Biblia. Esto es cierto en parte porque ese otro poblado de Etel sí fue destruido esos 800 años antes, pero se equivocaba de Jai, ¿no es cierto? Era el poblado donde estuvo el patriarca Abraham y no donde estuvieron Josué, que era lo que ella estaba buscando. Y casi 100 años antes, en 1838, Edwin Robinson, buscando el poblado de Jai,
los lugareños le apuntaron no lugar tradicional de Jai, que era Etel, sino Khirbet el Makatir. A mediados de los años 90, de 1990, ¿sí? El arqueólogo Brian Wood sugirió la posibilidad de Khirbet el Makatir como la mítica Jai, porque Etel poseía ciertos problemas para él, no le cerraba, como decimos nosotros, ¿sí? Por lo que la joven arqueóloga Judith, la que nombré recién, ¿no es cierto? Judith Marquette Krause, estaba buscando en el lugar equivocado. Como dije, estaba buscando en Etel, ubicada a un kilómetro y medio de distancia. Así que ahora veremos la evidencia con la que llegaron a la conclusión los arqueólogos de la Asociación para la Investigación Bíblica, para determinar que Jai es Khirbet el Makatir. Ellos tienen un canal muy interesante, un canal de YouTube, donde continuamente hablan acerca de la Biblia en relación con la arqueología, pero lastimosamente solo están en inglés, sin subtítulos en español o con algunos capítulos los más viejos por ahí, están con subtítulos automáticos en español, pero tienen muchos problemas, ¿no? Si se ponen a mirar van a detectar que no van a entender todo porque tiene problemas, tiene traducciones muy literales en algunas cosas, en los nombres, por ejemplo, están mal traducidos, ¿sí? Así que si no entienden inglés, les va a costar mucho seguirle el ritmo. Pero es el único canal que encontré donde hablan acerca de la arqueología bíblica, o sea, por ejemplo, el único canal más interesante. Hay varios canales que hablan sobre arqueología bíblica, incluso el Instituto Armstrong en Estados Unidos comenzaron hace un año, pero no están igual tan duchos, como se dice, como esto. Así que se dedican hace muchísimo, hace más de 30 años que están con esto. Así que los últimos años las excavaciones estuvieron a cargo del doctor Scott Stripling, de cual estuve hablando el programa anterior sobre geografía, sobre el descubrimiento de la maldición del Monte Val. En primer lugar, para ubicar a Jai, el capítulo 7 nos dice en el verso 2 lo siguiente. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Así que Jai debía estar cerca de Bet-Aven, al oriente nos dice, ¿no? Estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, ¿sí? Y en el verso 11, ya del capítulo 8, como dije, había un valle y ellos acamparon al norte, ellos acamparon en el valle que estaba al oeste de Jai, ese pequeño grupo, ese grupo de la emboscada, y el otro grupo más grande acampó al norte, ¿sí? Y esta elevación al norte de Jai es llamada Jebel Abu Amar y es la colina más elevada de los alrededores con poco más de 900 metros sobre el nivel del mar. La palabra Jebel proviene del árabe y significa montaña. No es mucho más alta que los lugares de allí, pero de igual modo sería un punto estratégico para invadir algún lugar, ¿sí? Entonces, ese grupo que estaba allí, los 25.000 soldados, podían ver claramente cuando Josué les hacía la señal para que entren a la ciudad, ¿sí? También dice que llegaron delante de la ciudad, es decir, frente a la puerta de la ciudad. En 1995, el equipo de los asociados para la investigación bíblica descubrió la sección correspondiente a la puerta apuntando hacia el norte, o sea que ellos estaban frente a la puerta de la ciudad. El siguiente punto es interesante, es donde se escondieron Josué y los 5.000 hombres para la emboscada al suroeste de Jai. Como dije, había un valle lo suficientemente profundo y lo suficientemente cerca para ocultar un pequeño ejército. Hay otros valles por allí, pero este es el que más concuerda con el registro bíblico.
por último tenemos la evidencia del fuego. Esta se registra mediante las capas de ceniza, piedra calcinada y cerámica recalentada. Se encontraron allí unas capas de ceniza de unos 10 centímetros de grosor aproximadamente. Y luego la cerámica recalentada, esto se calcula que como la cerámica se hacía en hornos y cuando la cerámica se vuelve a exponer otra vez a una temperatura elevada, como sería el caso de que la ciudad fuera sometida al fuego, la cerámica se vuelve extremadamente dura. Algunos datos de color por allí, si se quiere, que una de las maneras para identificar la ciudad, casi la edad de una ciudad, casi exactamente, es, o el momento en el que se busca ubicar una ciudad, o es mediante la datación de la cerámica, por su forma, modelo, material, etc. Y allí el Dr. Wood encontró en Khirbet el Makatir diferentes piezas de cerámica, como ser jarras, bowls, vasijas, potes de cocina y piedras para onda del tamaño de pelotas de tenis, entre otras cosas, ¿sí? Imagínense ustedes estar en la guerra y que una piedra del tamaño de una pelota de tenis te golpee en la cabeza, que debe tener medio kilo, 1 kilo. Así que piensen también en David, que le arrojó esa piedra al gigante Goliat en la cabeza y lo mató. Así que uno por ahí se imagina que David tiró una piedrita, pero en realidad habrá sido una piedra de considerables dimensiones, ¿sí? Entonces, aparte de la cerámica, también allí se encontraron monedas y joyas que también suelen servir para datar un periodo de tiempo, pero estas joyas y monedas son de la época del Nuevo Testamento. En 2009 se encontró un jarrón con un niño recién nacido o que tenía pocos días de nacido. Esto demuestra que Jai no era solamente un emplazamiento militar, sino un poblado donde había mujeres también. Y según la datación mediante la cerámica, el niño había muerto o debió morir un tiempo antes de la conquista de Josué. No justamente cuando estaban atacando o durante el ataque ese, que no quedó absolutamente nadie, sino que un periodo antes, ¿sí? Y ahora veamos los descubrimientos que datan de la época del Nuevo Testamento. Los arqueólogos se preguntaron cómo se llamaba Jai durante el tiempo del Nuevo Testamento. Buscaron los textos de aquellos tiempos y encontraron que Flavio Josefo habla de un poblado llamado Efraín, el mismo en el que estuvo nuestro Señor Jesús durante su escondite. Busquemos eh, Juan capítulo 11, versículos 53 y 54, que nos dicen lo siguiente. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos, por lo que nuestro Señor Jesús también pisó esas regiones. También se encontró una prensa de aceite escondida a la vista, como pudo ser el lagar donde Gedeón se escondía para sacudir el trigo, ¿no? Y que los madianitas no lo vieran. El lagar era el lugar donde se exprimían las uvas para hacer vino, pero Gedeón estaba sacudiendo trigo, ¿sí? Además, los arqueólogos encontraron mikvés, que son esas pequeñas piscinas para baños sagrados o rituales judíos, enterradas debajo de Jai. Por último, también un pasadizo bajo tierra donde fueron encontrados esqueletos de 7 mujeres y un adolescente muertos a manos de los romanos que conquistaron el lugar en el año 69 después de Cristo, que fue también donde ocurrió la caída de Jerusalén, que hasta ahora no pueden recuperar el templo, ¿no? Y luego más adelante, en el siglo IV después de Cristo, los bizantinos construyeron un monasterio muy cerca de allí para conmemorar la batalla de Jai o el paso de Abraham por el que leímos allí Génesis capítulo 12, el verso 8.
Aunque esto nunca quedó del todo claro porque esta iglesia fue supuestamente destruida por un terremoto. Así que ahora vamos a pasar a la computadora, a la PC. Vamos a ver en el Google Earth eh, los lugares, ver un poco las distancias para ubicarnos un poco y tener una dimensión más precisa de dónde estaba cada región. Muy bien, ya estando aquí en la computadora, abrimos el Google Earth y podremos ver los diferentes, vamos a ver muy de cerca los lugares por lo que estuvieron o estuvo Josué junto a sus fuerzas. Entonces veamos Jericó, aquí tenemos el río Jordán, ¿sí? Tenemos Jericó y aquí se acercan, se dirigen hacia Jai. Aquí está el lugar, si puedo hacer un poco de zoom, aquí está el lugar donde se ubica Jai, la verdadera Jai, ¿no? Que es Kirbet el Makatir, y aquí es donde se creía que estaba originalmente Jai. Acá tenemos el campamento de Josué, o los 25.000 hombres que estaban allí, y aquí en este valle, fíjense, acá tenemos el valle, donde estaban las fuerzas de emboscada. Si se puede ver allí abajo, me imagino que sí, acá están a 778 metros sobre el nivel del mar. Pero si vamos hasta Jai, estamos a 869 metros, casi 100 metros de diferencia había uno con el otro. Si lo bajamos un poco más incluso, podremos ver que, a ver, sí, podremos ver las diferencias entre las alturas, ¿sí? Y aquí está el campamento de José. Fíjense, está a 870 metros y aquí está a 868. Había una pequeña diferencia, creo que en realidad había un poco más. Este campamento que nos dice que era el lugar más elevado, el lugar más alto, que estaba esa pequeña colina, el lugar más elevado. Por ahí no se puede apreciar del todo porque, no sé si sabrán ustedes, como en Israel es una zona de conflicto, los mapas nunca están en una calidad más alta. Ahora lo vamos a ver, vamos a ir a otra ciudad de otra parte del mundo y vamos a ver que se ve mucho mejor, ¿no? Y aquí estará, fíjense, 906 metros es la montaña donde fueron ese pequeño grupo expedicionario a ver dónde estaba Jai. Y aquí está Bet Aben, que es lo que nos decía que tenía que estar, que Jai estaba al oriente. Y aquí está Betel, un poco más acá, ¿sí? Entonces, si lo vieron en la imagen, nos dice que este grupo salió desde aquí, los 5.000 soldados se fueron hacia aquí, los de la gente de Jai y los de Betel los siguieron por el valle y cuando ven que se están escapando, Josué hace la señal con la lanza para que este grupo entrara a la ciudad y prendiera fuego y la destruyera. Como dije, no se va a ver porque no están se ve que es un lugar donde se hacen excavaciones arqueológicas y según estuve viendo también eh, el grupo del Dr. Wood en el año 99 hicieron una excavación en una zona y luego el año siguiente cuando quisieron volver era una zona agrícola, así que no pude, decía que había una construcción gigantesca que estaban excavando y no pudieron continuar por desgracia, ¿sí? Ahora aquí hay una ruta principal y aquí está esta depresión, aquí está este valle, que es un valle seco en realidad, que no hay nada allí ahora. Y luego tenemos Jerusalén al sur,
o como dije, a unos 14-15 kilómetros. Y tenemos luego Siquem al norte a 30 kilómetros. Y también el monte Ebal, que está ahí muy cerca del otro, que es a donde se dirigieron después. Fíjense que está Kirbet del Macatira allí, o sea, la Jai nuestra, que está por acá, y ellos se dirigieron acá. Desde de un versículo al otro llegaron acá, ¿sí? Entonces, por ahí esas preguntas quedan por responder. Ahora, como dije, vamos, como dije, no se ven muy bien. Fíjense, vamos a ver Jerusalén más de cerca y verán que no se ven, como dije, como es una zona de conflicto, eh, las imágenes no están en alta calidad. Fíjense lo cerca que se puede llegar, pero no se ve tan definido. Veamos si encontramos el monte del templo. eh, Cúpula de la roca. Allí está. Entonces tenemos a Jerusalén acá, que en ese tiempo era Jebús, y por allá, por esta zona más o menos, a ver si nos elevamos, por esta zona más o menos están, o sea, fíjense, 15 kilómetros a vista de pájaro lo que es, con una señal de humo se podía ver tranquilamente, ¿no? Y ahora, como dije, fíjense que no se ve tan definido eh, los lugares. Esto es, aquí, si no me equivoco, es el cementerio de los judíos que está frente al monte del templo y que donde están enterrados los judíos, donde ellos creen que cuando venga el Mesías los van a levantar, que por eso ellos creen que tienen que estar ahí cerca, ¿no? Ahora fijémonos, por ejemplo, Londres, el Reino Unido. Fíjense, vamos a verla con más definición. Fíjense, la calidad es otra cosa, ¿no? Nada que ver. Lo cerca que se puede estar, a ver si aquí hasta el río Támesis, si no me equivoco, no se ve demasiado acerca del Reino Unido, de Inglaterra. Fijémonos entonces, por último, ya para terminar, Nueva York, la otra punta del mundo. Creo que había visto alguna vez cómo se veían los edificios en 3D. Debe ser Manhattan, si no me equivoco. Fíjense cómo se ve, la definición es impresionante. A ver, veamos los edificios en 3D. Las calles se ven increíbles. Tarda un poquito en cargar por allí. eh, pero fíjense lo que es la definición. Ahí están los edificios en 3D. Hasta casi hasta la patente de los autos se puede ver, ¿no? Bueno, y bueno, esto es lo que teníamos para decir. Ya vamos a ir cerrando el video, ¿sí? Muy bien, esto fue todo por el programa de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. A mí me empezó a gustar, me descubrí esta nueva pasión que es la arqueología, donde nos abre otras puertas al conocimiento y nos muestra una vez más que la palabra de Dios es veraz. Así que espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias y hasta la próxima.